Y una vez más, en una emisión de Yellow Door, el podcast, en esta ocasión viene a ser un poquito diferente la dinámica. No están viendo la parte de atrás verde. ¿Por qué? Porque estamos con pues un invitado, como siempre se los he dicho. Cada semana vamos a traer un invitado en el cual nos aporte siempre su expertise. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial también. Es el señor Mario Holguín, experto en el tema de bienes raíces, y también, no solo eso, vamos a hablar un tema no muy común en el sector y hasta cierto punto quizás no tan explotado, ¿verdad, Mario? Pues es un tema poco conocido, pero muy usado. Pero, ok, entonces, únanse, como siempre les digo, compartan, únanse, mándenos sus dudas respecto a temas inmobiliarios para que podamos ir sacando la información que ustedes necesitan y poderlos ayudar. Siempre los digo y le hago la mención desde, como cada semana, en cada emisión, nuestro único objetivo y lo único que nosotros buscamos es informarles a ustedes para hacer la vida todavía más sencilla, en términos a lo mejor que a veces son un poquito complicados de entender respecto a las propiedades, Mario. Así es que, pues iniciamos. Bienvenido. Muchas gracias por la distinción, gracias por la presentación. No merezco tanto, pero con mucho gusto vamos a aportar parte del conocimiento que tenemos en las especialidades que manejamos en este ramo inmobiliario. Ya cumplí 20 años en este negocio. Okay. Yo sé que me miro un poco más grande, pero apenas tengo 20 años. 20 años, nada más. Pensé que yo nada más era la única que estaba quedándome los 20. Sí, entonces, pero durante esos 20 años hemos acumulado una serie de experiencias, conocimientos, los cuales los aplicamos día con día en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, y con mucho gusto el día de hoy pues tocamos el tema que comentaste, que viene siendo el tema del derecho agrario, cómo es que se trabaja y cómo se regula el derecho agrario en este país. Muchísimas gracias, señor Mario Holguín, por más que nada por aceptar nuestra invitación y colaborar y ser parte de Yellow Door, el podcast. Cuéntenos un poquito de su experiencia. ¿Cuál ha sido su expertise específicamente? Pues mira, en un municipio como Tecate, que es el tercero en territorio en el estado de Baja California, pero la común aquí en Tecate, pues nos hemos tocado participar en lo que el tema residencial, que es en el que la mayoría de los compañeros siempre iniciamos, el tema residencial, el tema comercial, el tema industrial, pero durante estos años nos tocó participar y hemos venido participando activamente en lo que viene siendo los ejidos, la tierra ejidal, o lo que se sustrae de los terrenos ejidales, lo que viene naciendo de un derecho ejidal. Entonces, hemos buscado siempre, en participación con compañeros como ustedes, de enriquecer esos conocimientos, ¿no? Ya sea en cualquiera de los temas residencial, comercial, industrial, ejidal, y nos ha tocado inclusive participar mucho en proyectos también de generación de energía, que también se requiere tierra, y en el tema de minería, en el tema de agricultura. O sea, recordemos que siempre les he comentado que la tierra no es un lujo. Sí. La tierra es una necesidad. Para todos se requiere un pedazo de tierra. Hasta para cuando me voy a dormir. Un 80 por un metro es lo único que necesito. Y sí, así es, estamos en Tecate. Ahorita vamos a irnos por el pan, por el cafecito, obviamente, después de la emisión, porque Tecate es un pueblo mágico, un pueblo muy colorido,
y pues vamos entrando en materia de nuestro tema, derecho agrario. Y vamos a ir tocando cada punto en específico para hacerlo de una manera más entendible, inclusive aquellos que a lo mejor formamos parte de bienes raíces, pero no nos especializamos en el sector agrario, y que obviamente es importante ir conociendo cada sector, cada rama, por así decirlo, de bienes raíces. Entonces, comenzamos, únanse, compartan por favor, porque el chisme va a estar muy bueno y muy fructífero en esta ocasión. No demeritando las otras, pero es un tema muy, muy diferente a lo que hemos estado manejando anteriormente, señor Holguín. Así es que empezamos con nuestra primera pregunta y parte desde, ¿qué es el derecho agrario? Bueno, hace rato decías que la plática tenía que ser en español, ¿verdad? Sí, exactamente. Para no entrar en muchos tecnicismos. Así es. El derecho agrario se desprende del artículo 27 constitucional. Okay. Toda la tierra en México está regulada por el artículo 27 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y regula una parte muy importante de este país. Actualmente el 85% de la tierra en México sigue siendo de carácter ejidal o comunidades indígenas que se regulan igual por el 27 constitucional. Entonces, la ley agraria viene a regular todo lo que es la tierra ejidal, lo que siguen siendo terrenos nacionales, los que no han salido del dominio de la nación, y lo que viene siendo las comunidades indígenas, la tierra que se le dotó a las comunidades indígenas en este país. Igual, como toda ley, tiene sus reglamentos, ¿sí? Tiene sus propios juzgados agrarios, tiene su registro público agrario, es un tema que les he comentado a muchos compañeros, que la palabra ejido no aparece ni en el Código Civil ni en el Código Mercantil. ¿Sí? Es un tema, por eso, muy punto y aparte. Muy punto y aparte, sí. O sea, el tema ejidal se maneja por separado. Okay. Y empezando desde ese punto, y vamos a nuestra siguiente pregunta, que es lo que, como decía mi abuelita, lo que te truje chencha, ¿no? ¿Cómo influye el derecho agrario en bienes raíces? ¿Cómo influye el derecho agrario en bienes raíces? Bueno, hace rato comentaba que el 85% de la tierra sigue siendo de carácter ejidal. Las ciudades siempre crecen dentro de un fondo legal, ya sea propiedad del gobierno o ya sea propiedad privada. Okay. ¿Sí? En el caso específico de las ciudades fronterizas que tenemos aquí en Baja California, o los 5 municipios, o el 6º municipio que ya tenemos en San Quintín, la mayoría de ellos se han venido creciendo en tierras ejidales. Está el Mariano Matamoros, en Tijuana. Okay. ¿Sí? Está el Rosarito, que ha crecido en varios ejidos ahí. Que prácticamente, de hecho, todos Rosarito es ejidal. Así es. Entonces, cuando nosotros, como profesionales inmobiliarios, nos toca llevar a cabo una diligencia, ya sea de compra, ya sea de venta o de renta o de ocupación temporal o de servidumbre de paso, lo que corresponda, debemos a veces de irnos al origen de la tierra. O sea, ¿cuál es el origen legal de la tierra? Si el origen legal de la tierra viene siendo de carácter ejidal, o salió de la nación, se tituló a principios de 1900 o a mediados de 1900, siempre es importante, principalmente cuando se trata de una inversión importante, conocer cuál es el origen, cómo nació el origen legal, la identidad jurídica de ese predio. Y es como nos venimos encontrando a veces vicios, los famosos vicios ocultos, que se dan origen, y a veces preferimos no subsanarlos y llevarlos, pero a veces ha tocado el caso de que se han convertido en un problema.
un problema que pone en riesgo la inversión de quien vaya a comprar, o que vaya a vender. Entonces, el tema ejidal ahorita en la actualidad es un tema que se está viendo en Mexicali, porque Mexicali ya creció, ya se salió hacia los ejidos, hacia islas agrarias. Mexicali tiene un valle muy extenso y todo es ejido. Y todo es ejido, excepto la reserva india de los Cucapás, que esa sería la única que se quedaría fuera de lo que es, pero también se regula por la ley agraria. Que de hecho, hago un paréntesis, he aprendido muchísimo del señor Mario Holguín. Cuando nosotros comenzamos con nuestro proyecto Yellow Door, quien nos estuvo también apoyando y aprendiendo acerca del tema, pues fue el señor Mario Holguín, el cual también agradezco. Vete a la raíz, vete a quién fue el primer dueño, o sea, de dónde vino, o sea, hacer preguntas tan importantes, y parte de esa enseñanza es lo que ahora nos sirve pues para evitar a lo mejor errores catastróficos, ¿no? Y haciendo mención con el tema ejidal, precisamente, y lo hablamos anteriormente con Baja California Sur, que también tiene amplio territorio 100% ejidal, que fue lo que me sorprendió en una ocasión que lo platicamos, y que me hizo usted las recomendaciones, que era lo que teníamos que investigar con el tema ejidal, las leyes que lo regulaban, inclusive lo hablamos de una vez, o sea, qué biosfera impacta en ese terreno, o sea, qué es lo que puedes desarrollar en ese terreno. Entonces, es una amplia gama de información que se tiene que prever antes de aventurarte a precisamente quizás comprar o vender un terreno ejidal. Así es, sí, y el caso está en ejidos en Baja California Sur que van desde el Golfo de California hasta el Pacífico, ¿no? O sea, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas, ¿no? Y que muchas de ellas efectivamente han sido afectadas por declaratorias de la biosfera sin tomar en consideración las necesidades de los propietarios. En este caso, pues, los ejidatarios son los propietarios, ¿no? Si bien sigue siendo una tierra de uso común, pues ellos están en calidad de propietarios, pero sí en el caso específico de los municipios aquí en Baja California, muchos de ellos ya se están desarrollando sobre tierras que fueron o son tierras ejidales. Ok. Pues muy interesante nuestro tema, y precisamente siempre como en la charla nos lleva al siguiente punto, que es nuestra siguiente pregunta, o sea, ¿cómo afecta o cuál es la problemática en Baja California el sector agrario? O sea, más bien, ¿cómo ha sido afectado en Baja California el sector agrario? Pues yo creo que no tanto afectado el sector agrario. Yo creo que más bien después de la reforma al 27, en este caso la tierra que era de carácter social, de carácter ejidal, se ve beneficiado los ejidatarios, porque antes de eso los ejidatarios no podían vender un centímetro de tierra. Okay. Podíamos usufructuar la tierra, pero no podían comercializar la tierra. Entonces, considero que el sector agrario se ha visto beneficiado ampliamente, porque finalmente los ejidatarios pudieron aparcelar o decidir el destino de sus tierras, ¿no? Entonces, se viene el aparcelamiento, se viene la dotación de solares urbanos a cada ejidatario, y a cada ejidatario, junto con su familia, pues vinieron construyendo un patrimonio. Aquí el tema que más bien de afectación o la problemática se pudiera presentar son las formalidades de ley. Okay. Hace rato comentaba que la palabra ejido no existe en el Código Civil, en el Código Mercantil. Entonces, cuando vas a llevar a cabo una compraventa, o un arrendamiento, o una ocupación temporal, o una servidumbre de paso, o cualquier destino que tú le quieras dar a una tierra que nace del régimen ejidal, o que sigue siendo tierras comunales, es la formalidad de ley. Dado que tienes que, en lugar de leer el Código Civil, tienes que leer el Código, la ley agraria, ¿no? ¿Qué te dice la ley agraria? ¿Qué te dice el reglamento?
¿Cuál es el procedimiento, el fondo legal que tienes que llevar a cabo para poder tener certidumbre jurídica? O sea, ofrecer y obtener certidumbre jurídica en la transacción que estás llevando a cabo. Y ahí es donde para muchos colegas existe esa parte del desconocimiento. Y también, más que nada del desconocimiento, es como que, ay, es el sector agrario, y usted lo acaba de mencionar, es punto y aparte, ¿no? Sabes que yo me voy a lo residencial, me voy al industrial, porque este tema sí tiene a ser revisado minuciosamente para poder trabajarlo de manera correcta. Correcto. En el año 2000, a partir del 2000, que fue cuando la época que se empezó a parcelar, a otorgar certificados parcelarios y títulos de propiedad ya a los miembros de los ejidos, era muy común, y sigue siendo común a veces, que tú llegas a un ejido y oiga, ¿cuánto quiere por su parcela? Pues tanto, ¿no? Y el ejidatario agarra y le da vuelta al certificado parcelario, y en la parte de atrás le pone: cedo los derechos de la presente parcela al señor fulano de tal. Te lo firma, tú le pagas la parcela y te vas para tu casa, llegas y guardas el certificado parcelario debajo del colchón, y se les olvida que hay un procedimiento, hay una forma de cómo llevar a cabo esa venta o esa promesa de venta o ese compromiso que se está llevando a cabo. Y lo que viene a repercutir es que al paso de los años, ¿sí? Si uno de los dos llega a fallecer, principalmente el ejidatario, pues te quedas en una incertidumbre jurídica, cuando lo pudiste haber hecho bien, llevando, como te digo, guardando y observando las formalidades que te marca la misma ley y el reglamento de la ley agraria. Ok. Eso es precisamente como ejidatario. Vamos por pasos, precisamente para que la audiencia o quienes nos están viendo puedan comprender la terminología. Por ejemplo, tengo un terreno, o sea, ¿cómo sé si mi terreno es ejidal? ¿O cómo sé cómo se constituye un terreno ejidal? ¿Qué debo de tener? A lo mejor quizás tengo título de propiedad, pero nada más. Entonces, ¿cómo me aseguro yo que tengo quizás un terreno ejidal? Bueno, de entrada, cuando adquieres un terreno, ya sea el contrato que te den, siempre es importante que en el contrato se diga o se declare cómo es que se obtuvo el bien que se está vendiendo, ¿no? En este caso, si una persona detecta que el terreno es o fue ejidal, pues la recomendación es que acuda con una persona que conozca de este tema para que le pueda asesorar y, repito, se guarden las formalidades de ley que te marca ese tipo de transacción, porque es muy común y es muy dado que los ejidos te otorguen una carta de posesión. Ok. ¿Sí? O sea, llegas y le compras al caballero, el caballero es ejidatario, van con el comisariado ejidal, a la oficina del comisariado ejidal, y el comisariado ejidal te otorga una constancia de posesión firmada por la mesa directiva. Del ejido. ¿Sí? Y hasta cierto punto tiene una fuerza legal, ¿no? Porque te lo está firmando la mesa directiva del ejido, pero en fondo no tiene ninguna validez. O sea, una constancia de posesión emitida por un núcleo de representación ejidal no tiene ninguna validez. Tiene una validez privada. Es como cuando hacemos un contrato privado. O sea, los contratos privados surten efecto entre dos partes, ¿no? Pero el tema es de que si tú quisieras elevar ese terreno que tú estás adquiriendo, esa parcela, a propiedad privada, vas a tener que contratar a alguien que te haga bien la cesión, y repito, que se guarden las formalidades que se marcan, porque de otra manera te vas a quedar como posesionario, ¿no? Entonces, en este caso, la asamblea, que es la máxima autoridad, siempre y cuando también aunque la asamblea sea la máxima autoridad dentro de un ejido, tiene que respetar la ley.
sea, no puede tomar decisiones que estén por encima de la ley. Tienen que estar de acuerdo a la ley. Y la ley te marca ciertas formalidades para poder decidir el destino de la tierra, ya sea que la vayas a vender, ya sea que la vayas a rentar, ya sea que la vayas a comprometer, tienes ciertos lineamientos. Entonces, ahí es lo importante, el por qué cuando adquieres un terreno y te están otorgando un certificado de posesión o un simple contrato sobre tierras ejidales, tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno está bien poniendo atención respecto al tema. Ok, y a lo que iba a preguntar es precisamente eso, o sea, ¿cómo me doy cuenta como propietario de lo que voy a adquirir como un ejido? O sea, lo que constituye un ejido. Bueno, volvemos al tema, ¿no? O sea, es importante que cuando vas a comprar, siempre busques la asesoría. O sea, busques la asesoría para lo que tú comentabas hace rato, para conocer cuál es el origen del bien inmueble que te están vendiendo o que te están rentando. Claro. Más si vas a hacer una inversión, ¿no? O sea, siempre una inversión en bienes raíces es una inversión importante, es parte de tu patrimonio, parte de tus activos. Entonces, es importante que tú conozcas el origen, ¿sí? De dónde nace y hacia dónde va. Lo que voy es que no te quedes únicamente con el certificado de posesión o con el contrato privado de compraventa, ¿no? O sea, busques la manera de que esa propiedad esté inscrita a tu nombre, o ya sea en el registro público de la propiedad, o aparezcas como avecindado, reconocido por la asamblea, y que tu nombre aparezca en el registro agrario nacional, como avecindado. Si vas a ser posesionario de un ejido, como te digo, que no le veo ningún problema, pero que no te quedes únicamente con un certificado de posesión, sino que tu nombre aparezca en el registro agrario nacional como avecindado de ese ejido. Okay. ¿Sí? Esas son las partes, por eso estamos hablando de dos cosas, ¿no? O sea, propiedad privada o propiedad social, ¿no? Lo que viene siendo el tema ejidal. Ok. Y definitivamente siempre, por eso es la misión de Hielo del podcast, en el cual puedan acudir precisamente si se tiene un terreno ejidal, si pretendes vender un terreno ejidal, acercarte precisamente al experto en ese sector, ¿no? Sí. Aclarando, ¿no? O sea, no es que estemos alertando de que no se deben de adquirir tierras ejidales. Lo que estamos alertando, lo que estamos tratando de decir es que debemos de cuidar las formas. ¿Sí? ¿Cómo se hace? De cómo se hace la compraventa. O sea, para mí, la tierra más limpia jurídicamente es la tierra ejidal. Okay. La tierra ejidal es la tierra más limpia que puede haber jurídicamente hablando. Sí, porque en el tema de propiedad privada, pues nos hemos encontrado con una serie de problemas, desde títulos falsos, escrituras falsas, poderes falsos, prescripciones mal hechas, o sea, muchísimas cosas. Por eso hago hincapié de que no es que estemos diciendo que no recomendamos comprar tierra ejidal, no, al contrario, si eso es lo que más hay, nada más lo único que estamos recomendando es que se asesoren y que las cosas las hagan bien desde el principio para que después no vayan a tener problemas. Que de hecho precisamente me ha tocado ver ahí 2-3 títulos de propiedad con temas ejidales y es muy distinto desde el carácter de la descripción, el inicio, o sea, es muy diferente la descripción de un título de propiedad ejidal a un título de propiedad normal, ¿no? de propiedad privada, es muy distinto. Sí, o sea, tanto el título de propiedad privada como un título que viene naciendo del carácter ejidal, siempre te dice el antecedente, ¿no? O sea, siempre te dice cómo es que se adquirió, cómo es que se adquirió el bien. Si fue a través de terrenos nacionales, si fue a través de un programa de regularización, si fue por instrucciones, por si algunos títulos de propiedad que se emitieron, sea por instrucciones del ciudadano presidente fulano de tal, se otorga el presente título de propiedad al señor fulano de tal, ¿sí? Y ahí te dice la ley y los artículos y la fecha de la asamblea, el título te dice todo. Que ese es el que mayormente he visto. Ahí te dice todo, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que si era ejidatario? O sea, ¿cómo es que se adquirió eso? Ahí viene todo. Hay que entenderlo, hay que leerlo y hay que entenderlo. No nada más es leerlo, sino entenderlo
Y ahí te viene marcando, o sea, te dice, por instrucciones de quién, por qué, dónde, cuándo se autorizó, te dice hasta la fecha de la asamblea, donde la asamblea autorizó que cierta porción de tierra en el ejido se hicieran fracciones y se distribuyeran, y a cada ejidatario le tocó una fracción. Ahí te dice todo. Ese es el origen. Ese es el origen, y eso es algo que siempre nosotros tenemos que leer bien esos párrafos para poder entender de dónde y cómo, ¿no? ¿Hacia dónde va a partir de este momento y tras el crecimiento, tanto en Baja California, con el tema de la tierra, la expansión inclusive de inversionistas que están llegando, cuál va a ser la modificación o hacia dónde va el sector? El sector ejidal cada vez se está dividiendo más, o sea, por la misma necesidad de la tierra. O sea, hay ejidos que ya no cuentan con tierras de uso común, o sea, ya se dividieron todo. Inclusive hay unos ejidos que ya han solicitado la extinción del régimen ejidal. Porque si somos 10 ejidatarios y tenemos 10 hectáreas y ya nos repartimos una hectárea cada quien, pues ya no existe el ejido. O sea, ya pasamos de carácter ejidal a propiedad privada, por lo tanto no tiene razón de existir el ejido. O sea, ya no estás regulando tierras de uso común, ya no estás regulando zonas aparceladas. O sea, todo salió ya del dominio al dominio pleno. O sea, ya se cambió de régimen ejidal a propiedad privada. Entonces hay ejidos y hay lugares donde el régimen ejidal ya desapareció. O sea, ya se acabó el régimen ejidal. Mas, sin embargo, en algunos ejidos, en algunos casos, sigue existiendo una asamblea, una representación ejidal, porque recordemos que la primera enajenación, la primera venta que se hace después de recibir un título de propiedad, la ley te marca que debes de notificar al comisariado ejidal, para que a su vez el comisariado ejidal notifique al resto de los ejidatarios el derecho de tanto. Entonces, es por eso que hay algunos ejidos, podría ser el caso del ejido Mariano Matamoros, que ya está totalmente urbanizado. ¿Sí? Totalmente urbanizado. Yo creo que es una de las zonas que más población tienen en Tijuana, pero que seguramente, sin temor a equivocarme, siguen teniendo una mesa directiva. Y esa mesa directiva la tienen única y exclusivamente para poder guardar esas formalidades que te exige la ley al momento de hacer la primera enajenación. Ok. De hecho, Mariano Matamoros, y a mí, por ejemplo, en Tijuana me ha tocado ver todavía ciertos títulos de propiedad ejidales. Sí. O algunos inclusive lo que platicábamos hace un momento antes de entrar a grabación. Es decir, hay ni siquiera quienes los tienen, que no los sacaron en su momento. Sí, y esa es la razón por la cual el Tribunal Agrario, porque los ejidos tienen sus propios tribunales donde se ventilan problemas de origen ejidal. Es por eso que es tan complicado meter un asunto en el Tribunal Agrario, porque están saturados, igual como el Poder Judicial, ¿no? Están saturados de problemas patrimoniales. Y ¿para qué esperar a irte a que un juez te tenga que dictar sentencia a favor o en contra sobre un asunto ejidal, cuando ahorita puedes resolverlo? Se puede arreglar eso ahorita, antes de que pasen más años y el problema se haga más añejo. Y prever precisamente que si se va a hacer una operación desde el punto cero, hacerlo perfectamente bien, bajo los lineamientos adecuados. Exacto. Ese es lo mejor que pueden hacer, es hacerlo bien desde un principio y no esperar a que esto se convierta que termine resolviéndolo un juez. Yo creo que inclusive la problemática que todavía existe, lamentablemente, aunque ya hay información, aunque hay donde asesorarse, sigue pasando esa situación de que, ¿sabes qué? Te vendo mi terreno ejidal, te entrego mi título. Y así yo a puño y letra, como antes, cedo los derechos de mi terreno, lo vendo a fulanito de tal. Sigue pasando, lamentablemente. Es muy común. Es algo muy común dentro de los ejidos. De los ejidos, sí. Es muy común dentro de los ejidos y, bueno, ahí es donde nosotros
que andamos en este negocio, pues es el nicho de oportunidades para muchos de nosotros, ¿no? Poder participar y asesorar, en este caso, ese tipo de transacciones. Sí, que es lo más importante. Y precisamente ya aquí esta pregunta, señor Marilyn, ya es muy específica a quienes a lo mejor por algún azar del destino llegamos a tener, obviamente cada uno está especializado en cierto sector, por eso siempre nosotros traemos expertos cada semana, porque no hay nada mejor que te acerques a alguien experto en el tema. Si bien la mayoría de los inmobiliarios conocemos un poquito, a lo mejor muy poquito de cada sector, sin embargo no somos expertos al 100% de todo. Entonces aquí ¿cuál sería la recomendación más que nada a nuestro sector inmobiliario para conocer el sector agrario? Pues bueno, en muchas ocasiones hemos comentado que los asesores inmobiliarios tenemos una habilidad múltiple, ¿sí? De ser poquito abogados, poquito ingenieros, poquito arquitectos, poquito psicólogos, mediadores, ¿sí? Consejeros. Entonces, si ya andamos en ese tema, no está por demás abonarle al conocimiento del tema agrario. Repito, dado que es un tema totalmente diferente, que se rige por su propia ley, por sus propios reglamentos, por sus propias dependencias, y que es un excelente nicho. Repito, las ciudades ya crecieron y sus fondos legales de crecimiento están entrando sobre tierras ejidales. Entonces, se tiene que conocer ese tema. Eso es una recomendación, ¿no? Sí, es que en este punto ya es la recomendación igual de Mario Holguín. Sí, igual alguien decide quedarse y ser experto en venta de propiedades por medio de créditos Infonavit o créditos Fobiste, o alguien se dedica única y exclusivamente a cuestiones industriales, comerciales, y dice, yo no necesito conocer de temas ejidales, ¿no? Pero nunca está por demás tener en tu archivo de conocimientos el tema agrario, ¿no? Es parte de los múltiples conocimientos que acabo de mencionar, el conocer un poco sobre el tema agrario. En mi caso, para mí ha representado un nicho muy importante. Hemos tenido la fortuna de participar en muchos proyectos y en su mayoría en tierras ejidales o en tierras de carácter indígena, ¿no? Lo que vienen siendo las comunidades indígenas. Entonces, hay muchas personas que están y que necesitan, pero no saben a dónde acudir. Ajá, entonces, en este caso, los ejidatarios tienen su representación agraria. Cada ejido tiene un visitador agrario que es su representante, es como su consejero. Okay. Pero las dependencias o el personal que las dependencias tienen es insuficiente, como en muchas otras cosas, para poder atender todos los problemas, ¿sí? Pero la misma ley agraria establece una visitaduría agraria de un representante, que es como su representante legal de ellos, que los asesora. Pero muchas veces ellos no saben a dónde acudir, o están las oficinas muy lejanas. A lo mejor para los millennials, pues es muy fácil brincarle al internet y buscar información del tema agrario o entrar digitalmente a las oficinas. Pero para muchas personas que ya están de la tercera edad, que son los fundadores de los ejidos, pues para ellos es imposible, o a veces temerosos de poder buscar asesoría, ¿no? Pero yo recomiendo a todos los que andamos en este negocio conocer un poco sobre este tema. Y que es muy vasto y muy extensa la información. No, es todo un tema, ¿eh? Sí. Es un país dentro de otro país, así. Así literal. Literalmente, y está más grande que el otro. Sí. O sea, está más grande que el otro, así que más que nada por eso también es de que ciertos inmobiliarios es como que, así como que, sector agrario, qué bonito, pero punto y aparte. Entonces, por otra parte, por ejemplo, en su caso,
dices, sabes que ese es mi expertise, ahí es donde he sido experto durante mi trayectoria y es donde más he tenido en mi nicho de mercado. Así es. Pues sí, digo, hay muchas personas o colegas que son expertos en desarrollos inmobiliarios de AAA, y pues ellos no necesitan, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Exactamente. Aquí estamos nosotros, y me ha tocado colaborar con algunos compañeros que, como te digo, ellos son expertos en alguna materia y bueno, nos piden o nos solicitan a veces información o apoyo, y para eso estamos, ¿no? Y viceversa, igual cuando nosotros necesitamos el apoyo de algún colega que respecto a un producto que nosotros no tenemos ese expertise sobre ese producto, igual vamos, tocamos la puerta, y afortunadamente hay una excelente colaboración en la mayoría de los compañeros, ¿no? Claro. De los colegas. Así es. Señor Mario Holguín, sus datos de contacto. Pues puedan... está fácil. Yo soy más conocido que las galletas de Animalito, pero aquí estamos a sus órdenes en Tecate, aquí en la zona centro, en calle Presidente Elías Calle número 35, zona centro. Ahorita estamos trabajando bajo el nombre de Holguín Inmobiliaria, es www.holguininmobiliaria.com. Mi teléfono es el 665-104-8062, y siempre, como siempre, estamos en la mejor disposición de poder compartir, trabajar, colaborar en este tema que nos apasiona. A mí me apasiona el tema agrario. Definitivamente, de hecho, cuando uno se hace experto en algo es porque esa área, ese rubro es algo que en verdad te apasione, porque si no, pues ya, así es. No hay más para dónde hacerse, ¿no? Pues, señor Holguín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha sido muy fructífero. Por lo regular siempre estamos bromeando, cotorreando, jajaja, pero es tan demasiada la información, y estaba yo si se pudieron dar cuenta, en el cual escuchando, poniendo atención, porque pues obviamente es información muy, muy importante. Así es que si tienes un terreno ejidal, si perteneces a un ejido, si por ejemplo, tus papás, tus abuelos, quizás a lo mejor, como dice el señor Holguín, somos ya muy, muy millennials, pero es muy importante saber porque las nuevas generaciones también es lo que van a heredar. Así es. Entonces hay que tener la información de primera mano. Ya parezco noticiero. No, pues aquí estamos. No cobramos caro, únicamente cobramos lo necesario. Perfecto. por eso vamos por los panes ahorita. Definitivamente, tenemos que ir a probar el pan de Tecate. Pues sean bienvenidos una vez más, Yellow Door, el podcast. Por favor, síganos en redes sociales. Mi nombre es Dan Artuza, en esta ocasión con el señor Mario Holguín. Compartan y estén al pendiente porque cada vez se pone más buenos los invitados, de verdad. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y cerramos con un pancito que ahorita vamos a ir a degustar.